No sé si se ve la pantalla. Sí se ve. Bueno, dentro de la unidad 5 vamos a entrar dentro de lo que es la tipicidad. La tipicidad por ahí es el tema más largo de la teoría del delito porque como verán abarca 4 bolillas de la 5 a la 8 y aparte porque es un poco compleja para el alumno. Es por ahí donde más flaquean a la hora de estudiar la teoría del delito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la tipicidad, vamos a tener que darnos definiciones y una definición corta, sencilla de tipicidad podría ser que es el juicio de subsunción de la conducta del autor dentro de un tipo penal, es decir, que en la tipicidad nosotros vamos a empezar a realizar lo que es el encuadre de la conducta del autor dentro de un tipo penal. Y a su vez también tenemos que ver qué es el tipo penal, que va a ser la descripción abstracta de la conducta penalmente relevante, es decir, prohibido, prescripta, ¿no? Por el derecho penal. O sea, no todas las conductas en el derecho penal son prohibidas, sino que algunas son prescriptas. En ese caso, de las prescriptas, bueno, estamos hablando de los casos de las omisiones, ¿sí? Por eso no tienen que confundir, ¿sí? Tipicidad con tipo penal, porque son dos cosas distintas. Los tipos penales, ustedes los van a encontrar dentro del Código Penal, ¿sí? En cada una de las conductas prohibidas o prescriptas previstas por la norma. Y en la tipicidad es un juicio, es una valoración que nosotros hacemos de la conducta de un sujeto, como les decía, dentro de un tipo penal. Bien. Ahora bien, si de ese juicio de tipicidad que nosotros hacemos resulta que la conducta del sujeto no encuadra en ningún tipo penal porque faltan algunos de los elementos de la tipicidad que lo vamos a ir viendo más adelante, la conducta va a ser atípica. Es decir, que si la conducta del sujeto no ha podido encuadrarse en ningún tipo penal por faltarle ya sea un elemento objetivo o un elemento subjetivo, vamos a decir justamente que la misma es atípica, es decir, que no encuadra en ninguna norma. Ahora bien, como ven ustedes ahí en el esquemita, el tipo penal tiene distintas funciones. Primero, hablamos de la función de garantía, que viene a ser la seguridad, tomando como base el principio constitucional de legalidad, que va a brindar el tipo penal al ciudadano de que el Estado no podrá ejercitar el ius puniendi más allá de aquellos casos que se encuentren bajo la esfera de regulación de los diversos tipos penales, es decir, que se encuadren en las figuras típicas. Por eso, como ustedes ven ahí, el cuadrito dice si X es la conducta, ¿sí? Entonces, si X se encuentra dentro de un tipo penal, la conducta es típica y deberá ser reprochada. Ahora, si X está fuera de nuestro círculo, significa que no encuadra la conducta dentro de un tipo penal. Por ende, la conducta es atípica y no debe ser penada, ¿sí? Por eso, como les digo, toma la función de garantía como base el principio de legalidad que habíamos visto en la bolilla 1. ¿Recuerdan que que solamente son penadas aquellas conductas que están prescriptas en la ley penal como tal? Después la segunda función que tiene el tipo penal es la función sistemática. A ver, ¿qué significa esto de la función sistemática? Como dice ahí, el tipo penal integra un sistema superior que es el delito, pero cuando hablamos de tipo penal, no lo confundan con delito, porque muchas veces cuando dicen, sí, la conducta del sujeto encuadra en un tipo penal es típica, entonces ya hay delito. No, está mal. El tipo es parte de la tipicidad y la tipicidad solamente es una parte del delito.
Como les había dicho en la clase de ayer, recordemos que si a ustedes les dicen cuándo hay delito, cuándo hay acción típica antijurídica y culpable. Entonces, si el sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, en nuestro caso, podríamos decir que estos cuatro elementos, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, son elementos de ese gran sistema que se llama delito. Por ende, la tipicidad, el tipo penal, son solamente uno de los elementos del sistema llamado delito, ¿sí? No los vayan a confundir. Y bueno, y después tenemos, em, lo nombra González en su libro, la función del tipo de error. A ver, ¿cuándo se daría esa función del tipo de error? Bueno, sería cuando justamente el sujeto desconoce alguno, ¿no?, de los elementos del tipo objetivo, o sea, cuando no sabe lo que hace. El tema es, em, a ver, el tema es que el error, como nosotros ya hablamos, es parte del aspecto subjetivo del tipo penal, o sea, ya lo analizamos dentro de lo que es la función sistemática, ¿sí? Por eso González sigue a Basigalupo y dice que la función del tipo de error no es una función independiente, del tipo penal, sino que ya es parte, del tipo sistemático. Bien, después cuando veamos la unidad 6 es donde ustedes van a comenzar a ver esto justamente, ¿no? O sea, van a empezar, viendo los elementos de la tipicidad y van a ver que eso de los errores se encuentra justamente dentro del aspecto subjetivo del tipo penal. Bien, acá van a empezar a ver cómo se relaciona la tipicidad y la antijuricidad. La relación entre ambas, que son las dos características de un comportamiento ilícito, fue planteada desde diversos puntos de vista, pero prevalece actualmente la idea de que deben analizarse de forma bien diferenciada porque se tratan de dos supuestos de punibilidad independientes, ¿sí? La primera teoría que surgió para hablar de las relaciones es la teoría del tipo neutro valorado, que fue justamente el modelo original, ¿no?, de la teoría del delito que hablábamos ayer, formulada desde 1906 por el positivismo de Belling, donde la determinación de que una acción se adecuaba a un tipo penal no suponía formular ninguna, a ver, podríamos decir, no suponía formular ninguna afirmación de antijuricidad. Por eso, según la teoría del tipo neutro valorado, la subsunción de un comportamiento de un tipo no es más que un análisis conceptual neutro. O sea, si la conducta es típica, eso nada indica sobre el contenido de injusto del comportamiento, ¿sí? Entonces, para esta teoría, tipicidad y antijuricidad fueron apreciados como elementos totalmente independientes, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, si yo digo una acción que realiza el tipo penal de homicidio porque una persona mató a otra, solo que me dice que el comportamiento del autor coincide con la descripción del tipo de homicidio del artículo 79 del Código Penal. Pero ello no supone un juicio negativo de valor porque no se sabe todavía si esa acción es o no contraria a derecho, dado que está pendiente la determinación de si concurre o no una causa de justificación, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice esta teoría del tipo neutro o avalorado. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Yo no, profe. ¿No? ¿Los demás? No, Bien. no, profe. Después tenemos las otras teorías
Perdón por la tos, me quedó la secuela del COVID. Perdonen, no es intencional. Después tengo, bueno, el otro grupo de teorías que identifican el tipo con la antijuricidad. Empezamos con la teoría de la ratio essendi, o el tipo como razón de ser de la antijuricidad. La evolución, como habíamos hablado ayer, de la teoría del delito posterior a Belling, dio lugar al desarrollo de puntos de vista de autores que han propuesto una aproximación conceptual del tipo con la antijuricidad. Bien. Ahora bien, la finalidad fue en sí modificar algunas consecuencias a que conducía el sistema clásico, especialmente en el ámbito de la teoría del error, ¿no? Y la consideración de la tipicidad y la antijuricidad en un mismo nivel les termina permitiendo adjudicar efectos similares a los errores del autor, o sea, que recaigan sobre el tipo o sobre la antijuricidad. Se afirma entonces que la tipicidad es la razón de ser de la antijuricidad y por ello que toda acción, al ser típica, ya es antijurídica. Y representativa justamente de esta teoría de la ratio essendi, se desprende la teoría de los elementos negativos del tipo. Para esta teoría, la tipicidad de un comportamiento depende de que coincida con la prohibición, que sería el elemento positivo. Voy acá a mi esquema. Como les decía, para esta teoría la tipicidad del comportamiento depende que la conducta del sujeto coincida con la prohibición, que sería en este caso el elemento positivo, y de que no esté justificada, que sería el elemento negativo. Entonces, las causas de justificación fueron apreciadas como elementos negativos del tipo, porque si yo tengo en el caso causas de justificación, no solamente estoy eliminando la antijuricidad, sino que también estoy eliminando la tipicidad, ¿sí? Por eso la idea de que un error sobre un elemento negativo tenía que regirse por las mismas reglas que el que recae sobre un elemento positivo fue la fórmula con la que se procuró superar por ahí las tradicionales dificultades, ¿no? Del tratamiento de los errores. Bien. Después tengo esta teoría, que es la teoría de la ratio cognoscendi, que esta es la que nosotros aplicamos en la actualidad. Entonces, a ver, la influencia del finalismo, si se acuerdan, fue la tercera escuela de la evolución histórica, la teoría del delito, determinó una evolución ulterior en la que se empiezan a dejar de lado los anteriores puntos de vista, ¿no? Entonces la tipicidad acá vendría a ser como indiciaria respecto de la antijuricidad, o sea, que cuando la acción se subsume en un tipo penal, lo más probable es que sea contraria a derecho. Entonces la afirmación de que hay tipicidad establece para la acción subsumida esa presunción de que es un acto ilícito. Entonces, si un hecho es típico, tendríamos como una especie de valoración negativa provisoria que cedería cuando concurre alguna causa de justificación. Entonces, en estas condiciones, tipicidad y antijuricidad no son equivalentes como la anterior teoría, como tampoco son valorativamente iguales los comportamientos atípicos. Por ejemplo, matar a una mosca. Y tampoco sería eh, igual, digamos, el comportamiento justificado como matar a un hombre en legítima defensa, ¿sí? Pero las causas de justificación solamente van a terminar excluyendo la antijuricidad, ¿sí? Por eso, incluso esta teoría de la ratio cognoscendi
dice que cuando hablamos del tipo, no lo tenemos que ver como valorativamente neutro, porque va a cumplir funciones que van a ir excediendo lo descriptivo, como establecer el bien jurídico protegido, los objetos de acción relevantes o el grado de realización de la conducta prohibida. Y también no nos olvidemos que ya vamos a entrar en ese tema de ver si el bien jurídico protegido por el derecho penal fue lesionado o no, o al menos si ha tenido una real puesta en peligro, ¿sí? Por eso, como dice esta teoría, que lo que describe el legislador, sí, es un comportamiento prohibido y el tipo abarca todo lo que da sentido a esa prohibición, pero solo en el plano típico. Y por ello, justamente no comprende a las causas de justificación en sentido negativo. Por eso, como les decía, el tipo, vuelvo a esa conclusión, ¿no? Que el tipo sería como un juicio provisorio de antijuricidad y por eso no es neutral, pero no es la antijuricidad. O sea, yo para determinar si la conducta es o no antijurídica, tengo que mirar si hay o no causas de justificación dando vueltas, porque donde tengo una causa de justificación, directamente me va a terminar excluyendo, ¿no? La antijuricidad y se excluye cualquier tipo de conducta penalmente relevante. O sea, está bien, tu conducta fue típica, pero vos al estar dentro de una causa de justificación, ya directamente tendrías que tener en cuenta que no vas a tener ningún tipo de responsabilidad. Bien, así que bueno, eso sería esto sería siguiendo, ¿no? Esta tesis. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá con estas teorías? ¿Se entendió o no? O sea, profe, que Mm, en este ratio cognoscendi nosotros estamos ante una tipicidad y podría ser el inicio de la antijuridicidad, un indicio, un indicio. un indicio, una Claro, presunción, digamos. sí, sí, sí. Mm, Es como decir, se presume antijurídica hasta que salvo que se demuestre lo lo contrario. contrario. Es Ajá, decir, salvo que exista una causa de justificación que solamente, como dice ahí, ¿no? Cuando llegues a la antijuricidad es donde vos vas es a donde se... identificar. Ajá, O sea, es a diferencia de la teoría de los elementos negativos, porque la teoría de los elementos negativos, como es del anticausalismo, el neocantismo, acordate que, no sé si estuviste en la clase de ayer, pero yo expliqué que esta no, pero escuela, hoy vi la clase. bueno, la escuela del neocantismo Sí, no distingue tipicidad y antijuricidad como antijuricidad, estratos distintos, sino que los une. de los une, Bien, exactamente. por eso para la teoría de los elementos negativos del tipo vos vas a encontrar como elementos positivos es la configuración de los elementos de la tipicidad y Ujú, el elemento negativo la causa de justificación. O sea, como elemento negativo no es algo malo, sino justamente es algo bueno, porque si está el elemento negativo causa de justificación, no tendrías ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? Pero exacto, sí. bueno, se analiza dentro de una misma estructura, dentro de un mismo Ujú, estrato, a diferencia de lo que dice el finalismo, ¿no? Que es el portador de la ratio cognoscendi. conocen. Dice, en la tipicidad vos analizás si la conducta es típica o no, nada más, ¿sí? Y bueno, puede ser que sea antijurídica si es típica, pero eso no te da la certeza. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Andate al siguiente estrato Siguiente estrato. y recién ahí fijar si hay o no si hay o no causa de justificación. Si Ujú. no hay causa de justificación, lo que era un indicio dejó de serlo, porque ya lo confirmás que la conducta es antijurídica. Es antijurídica, sí. Bien, Bien, profe. bien. ¿Alguien más que tenga algo que preguntar? Bien, el bien jurídico. A ver, ¿qué es el bien jurídico? Básicamente el bien jurídico, siguiendo un poquito a Rigi,
y a Zaffaroni, que dicen que los bienes jurídicos son intereses que tiene la comunidad, ¿sí? Son porciones de la realidad, porciones de la sociedad que necesitan ser protegidos, que tienen capacidad de protección justamente porque generan un interés, ¿no? Para la sociedad. Ahora bien, acá vamos a ir viendo diferentes teorías, ¿no? Que hablan de las relaciones entre tipo, norma y bien jurídico. Dice Armin Kaufmann, todos somos destinatarios de la norma, pero solamente algunos tienen la capacidad de cumplirla, que son los obligados al deber. Entonces, todos somos destinatarios de la norma, o sea, desde el recién nacido hasta el más anciano, pero solamente algunos tienen capacidad de cumplir la norma, que justamente en el caso del derecho penal serían los imputables, o sea, 16 años para arriba, ¿sí? O sea, lo que va Kaufman es como que todos somos destinatarios de la norma en cuanto a que la norma nos protege a todos por igual, pero solamente a algunos, o sea, los que tengan capacidad penal, se les va a exigir en este caso el cumplimiento de la misma. Después tenemos la tesis de Luhmann, habla de teoría de los sistemas sociales, dice la norma es una expectativa institucionalizada. O sea, en criollo, ¿qué sería? El legislador sanciona la norma y la sociedad, y crea, digamos, una expectativa en la sociedad de que todos van a cumplir con la misma, o sea, que vamos a respetar la norma, vamos a respetar, ¿no? A los bienes jurídicos protegidos, ¿sí? Ahora bien, cuando vos infringiste la norma, ahí, como dice ahí, defraudaste la expectativa, o sea, como que la sociedad dice, yo confío en vos y vos me fallaste, así que ahora serías como merecedor, ¿no? De pena. Bien. Después tengo la otra tesis que habla de las normas de valoración y las normas de determinación. Fíjense, dice Mesger, normas de valoración son las que imponen un deber que definen la violación del derecho. Claro, es como básicamente Mesger dice, yo te pongo a vos o te impongo a vos un deber. ¿Cuál es el deber o la obligación que me impone Mesger? Cumplir con el contenido de la norma y valorar lo que la norma protege, que es justamente los bienes jurídicos. Ahora, si vos no cumplís con ese deber, no cumplís con esa obligación, es porque estás violando justamente el derecho o el contenido, ¿no? de la norma. Y eso, como les decía hoy, nos hace merecedores de una sanción penal. Dice Belzel, la norma de determinación es un imperativo. Un imperativo es o es, o es actuar o es omitir. Si actuamos o si omitimos, justamente, o si no actuamos o si omitimos cumplir con el contenido de la norma, es cuando se nos va a imponer una sanción. Claro, porque, a ver, imperativo que impone un deber de actuar sería en los delitos de omisión, por ejemplo. Si ustedes miran el 108, el Código Penal dice, si encontrás a alguien en una situación de riesgo, tenés la obligación o el imperativo de actuar prestándole ayuda. Bien, y si no actúas, o sea, si no haces lo que la norma te dice que hagas, se te impondrá una sanción. Y el imperativo del deber de omitir es, por ejemplo, en el caso de los tipos activos. Entonces, si el artículo 79 dice que no mates y vos no cumplís con eso, o sea, omitís el contenido de esa norma y terminás matando, ¿no? A una persona, vas a tener la sanción que dice el artículo 79, que es una pena, una condena de 8 a 25 años de prisión. Bien. Después también, esto está en el libro y de González, ¿no? Y muchos muchos lo pasan de largo. Y en realidad no lo pasan de largo porque hace referencia a esto del bien jurídico protegido, el resultatismo versus el subjetivismo. Acá hace referencia a esto, a ver, qué es lo que realmente se castiga, o sea, si se castiga el lesionar a los bienes jurídicos o el solo hecho de actuar en contra de la norma. O sea, es el disvalor de no respetar la norma o el disvalor de lesionar o poner en peligro a los bienes jurídicos. ¿Qué es lo que se termina castigando? Entonces, si miramos la postura de Sanchinetti, él dice, el ilícito se configura
por la acción del sujeto, sin importar si provocó o no un resultado. A ver, te doy un ejemplo. Supongamos que yo tengo un arma de fuego y yo disparo contra lo que creo que es una persona y en realidad es un tronco que tiene la silueta de una persona. ¿Ustedes qué dirán ahí? ¿Se castiga eso, no como una tentativa de homicidio? ¿O se castiga eso como un homicidio? Ustedes me van a decir no. O disparaste contra un árbol. Bueno, pero es para Sanchinetti eso ya es un homicidio. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que Sanchinetti habla del disvalor de la acción. Desde el momento que vos disparaste el arma ya causaste para Sanchinetti un homicidio. Porque él dice que los tipos penales se encuentran consumados desde el momento en que el sujeto ha realizado la acción prohibida por la ley. Bien, cambio, Zaffaroni me va a decir que no. Por ejemplo, si yo disparo y no le doy a una persona, no es haber consumado un homicidio. En todo caso, sería una tentativa de homicidio, porque Zaffaroni sigue la postura del resultatismo o la teoría del disvalor de resultado. O sea, Zaffaroni dice que una persona será merecedora de pena cuando haya lesionado o cuando haya puesto en peligro el bien jurídico. Entonces, por más que el sujeto haya realizado la acción o que haya realizado la conducta, si no generó ningún tipo de riesgo o de peligro o no lesionó los bienes jurídicos, no debería ser merecedor de ninguna pena. Bien. Así que bueno, eso sería las diferencias entre los dos. No sé si se entendió la diferencia entre las dos posturas. Sí, profe. Bueno, los demás. Sí, profe, se entendió. Bueno, Sí, profe. Entendí. después tenemos posiciones eclécticas. ¿Qué sería esto de las posiciones eclécticas? Ecléctica significa una postura intermedia, ¿sí? Entonces dice la posición intermedia Hans Belzel. El injusto es una lesión, también como la puesta en peligro del bien jurídico. ¿Qué es lo que les decía? O sea, ver cuándo tu conducta va a ser considerada injusta o será valorada negativamente cuando vos o lesiones o pongas en peligro al bien jurídico protegido, porque el hecho de haber realizado una conducta que te lleve a ese resultado ya es una conducta contraria, ¿no?, a los intereses de la comunidad. Ahora bien, ¿qué nos dice Silva Sánchez? A ver, Silva Sánchez dice, son penalmente antijurídicas las conductas que generan un riesgo para los bienes jurídicos merecedores de tutela penal. Claro, siempre que hablamos de riesgo de peligro, acá nos van a exigir justamente de que el bien jurídico realmente ingrese en una situación de riesgo, o sea, de que exista la posibilidad, ¿no?, de ser dañado. Pero esa lesión o esa puesta en peligro en el que ingresan los bienes jurídicos eh, tiene que ser castigada, pero también desde la perspectiva de los principios constitucionales. O sea, si el bien jurídico se lesionó o entró en peligro, hay que castigarlo, sí, pero no me olvido de los principios constitucionales, ¿sí? O sea, no puedo aplicar cualquier tipo de pena o no puedo aplicar la pena más grave. Por ejemplo, pues si la afectación no fue tan grave y aplico la pena máxima, y ahí me van a decir, no, porque acá hay una afectación al principio de lesividad o hay una afectación también al principio de culpabilidad, ¿sí? Entonces debo tener mucho cuidado, ¿no?, a la hora de analizar eso, ¿sí? Entonces, poner en riesgo o lesionar el bien jurídico se castiga, sí, pero para determinar el quantum de la pena, eso me va a llevar justamente a decir, ojo, hay que mirar cuán afectado está, ¿no?, el bien jurídico. Bien. Ahora, yo siempre digo que el bien jurídico
es considerado para mí el punto de partida que va a dar sentido a la creación de la norma que prohíbe determinado comportamiento. Entonces, por ejemplo, la idea que orienta la existencia de la norma que incriminó el homicidio fue justamente proteger la vida humana. Es decir, que el origen de la decisión político-legislativa de crear una norma que prohíbe matar, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, justamente se va a considerar que la existencia de los bienes jurídicos no va a surgir de las normas jurídicas, sino que va a surgir de la vida social, por lo que sería como una realidad prelegislativa que es asociada a la necesidad de establecer la base segura, ¿no? Para fundar también los principios constitucionales, ¿sí? Como dice Zaffaroni, el bien jurídico también a mí me sirve como para legitimar la pretensión punitiva del Estado y también para limitar, o sea, que no se castigan todas las conductas, sino solamente aquellas conductas que tienen relevancia penal, porque terminan generando un daño o un peligro, ¿no es cierto?, hacia estos objetos de protección. Por eso cuando ven la problemática del bien jurídico, dentro de lo que es la problemática, digamos, ustedes van a encontrar las diferentes dificultades que existen en la dogmática penal para dar una definición del mismo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en la definición de Mirpuig, dice el bien jurídico está íncito en la norma. Claro, lo que, a lo que va, eh, a lo que va Mirpuig es a que no hace falta, a que no hace falta que el bien jurídico esté determinado en la norma. O sea, no hace falta, lo que voy es que la norma diga, acá se protege la vida humana. No hace falta, porque se entiende que si vos le aplicás una pena a una persona que comete un homicidio es porque estás protegiendo la vida, ¿sí? Entonces, por eso es espiritualizado. Vos sabes, no lo ves expresamente o explícitamente, pero sabes que eso es lo que protege. Von List habla de la concepción materialista, dice para que un objeto pueda ser pasible de protección, debe poder ser dañado realmente o materialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay bienes jurídicos que no se pueden percibir por medio de los sentidos. Von List eso no los considera como objeto de protección, como por ejemplo el honor. Pero dice, en cambio, la vida, la integridad física, la integridad sexual, eh, la propiedad, sí, son bienes jurídicos de contenido material y bueno, esos son los que deben ser protegidos por la ley. Después tenemos a Silva Sánchez, de la postura limitadora. Dice el bien jurídico es el objeto de valor que el ser humano precisa para su desarrollo en la vida. Claro, es como libertades o derechos, ¿no es cierto?, esenciales a nosotros para que podamos desarrollarnos o vivir libremente dentro de una comunidad. O sea, vendría a ser aquellos derechos que son esenciales para nosotros, como por ejemplo la vida, la libertad, ¿sí? Zaffaroni dice el bien jurídico es la relación de disponibilidad del sujeto con ciertos objetos. Y González toma una postura mixta, o sea que González da su propia definición de bien jurídico tomando todas las posturas anteriores, ¿no? Dice, es una concepción mixta, dice el bien jurídico es un estado de cosas, entendiéndose por cosa no solo los objetos materiales, sino también cualquier existencia real, aunque sea material o inmaterial, ¿sí? O sea, todo aquello, digamos, todo aquello, digamos, que necesite el sujeto para poder realizarse o para poder vivir en la sociedad. Por eso dice González que el bien jurídico tiene esos dos elementos.
tiene el elemento material, que sería la cosa, ¿no? Y después el valor social. Por eso no es solamente lo material, sino que también dentro de los bienes jurídicos voy a tener los bienes de tipo inmaterial, que es como les decía, el caso del honor, el caso de la libertad, etcétera. Bien, y que esa definición de González, bueno, apréndanla bien. Bueno, después, bueno, tengo las funciones del bien jurídico. González habla ahí de la función extrasistemática y de la función intrasistemática. Bueno, la función extrasistemática es lo que hoy les decía, la función limitadora, o sea, el bien jurídico es un límite que justamente la norma le termina dando al Estado, ¿no? De no castigar aquellas conductas que no generen o un daño o que no generen una puesta en peligro, ¿no? Eso es lo que tiene justamente la función extrasistemática. Es como decir, si la conducta del sujeto, por más que sea contraria a la norma, pero si no provocó ni un daño ni un peligro a los objetos de protección, no debería ser castigada. Y la función intrasistemática dice que los bienes jurídicos son como dice, una guía de interpretación para los jueces. O sea, que el juez a la hora de aplicar la pena, el juez debe tener en cuenta cuáles son justamente los bienes jurídicos objetos de protección por parte de las normas penales, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, porque vuelvo a ese punto. Si no hay bien jurídico afectado, si no hay bien jurídico puesto en peligro y que el mismo no está considerado en la norma, no tendría sentido aplicarle al sujeto alguna pena, ¿sí? Pues en definitiva, siempre como el primer paso que yo tengo para determinar si hay o no hay o no, digamos, conducta prohibida, o el primer paso como para determinar si el juez debe o no aplicar la norma es determinar si hubo o no afectación de un bien jurídico. Bien, bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Entendido, profe. Bien. Bueno, después tenemos lo que es lo que son, perdón, la clasificación de los tipos penales, ¿sí? A ver, esto lo pueden encontrar obviamente está en González, pero también lo pueden mirar en Basigalupo, que me parece que ahí está un poco, un poco mejor, ¿sí? Explicado que en González. Vamos a empezar con la primer clasificación. Por un lado, voy a tener a los tipos activos y después voy a tener a los tipos omisivos, ¿no? Como una clasificación eh, fundamental, porque ustedes van a ver en la unidad 6 y 7 tipos activos y en la unidad 8 van a ver los tipos omisivos, ¿sí? Entonces, el tipo activo justamente determina las conductas que están prohibidas, es decir, las conductas que no debemos realizar. Y siempre que hablamos de un tipo activo, la realización de la conducta prohibida por la norma implica la modificación o implica una consecuencia en el mundo exterior, ¿sí? Entonces, la regla es que dentro del Código Penal vamos a tener tipos activos, o sea, la mayoría de los tipos que están reconocidos en el código son tipos activos, ¿sí? El ejemplo más básico, el homicidio, el robo, el hurto, ¿sí? Ahora, si yo hablo de un tipo omisivo, los tipos omisivos no me dicen lo que no debo hacer, sino todo lo contrario. El tipo omisivo me dice qué es lo que tengo que hacer. O sea, el tipo omisivo es el que va a describir o va a individualizar las conductas debidas, las conductas exigidas o las conductas impuestas.
Entonces, si yo no hago lo que la norma me pide que realice en ese caso, en esa situación en particular, es donde estoy infringiendo el contenido de la norma, que es el ejemplo que hoy les decía, ¿no? Del artículo 108 del Código Penal, ¿sí? Bueno, después también voy a tener, según el aspecto subjetivo del tipo penal, pueden ser los tipos penales, pueden ser dolosos o culposos. En los dolosos es cuando obviamente el autor se representa y quiere los elementos del tipo objetivo y siempre los tipos dolosos son congruentes, que significa que coinciden lo realizado en el aspecto objetivo y lo querido, ¿no? En el aspecto subjetivo. Por eso, en el Código Penal, la regla es que todos los delitos son dolosos, todos. Algunos son culposos, o sea, algunos dolosos tienen la forma de culpa, pero la regla, como les decía, todos los tipos penales son dolosos. Ahora, ¿cuándo son culposos? Obviamente, por exclusión vamos a decir cuando el autor no actúa con dolo, pero los tipos culposos se darían cuando el autor infringe los deberes de cuidado porque o no ha tenido la suficiente previsibilidad o no ha sido diligente, ¿no? A la hora a la hora de actuar, ¿sí? Entonces, cuando vos fuiste imprudente o negligente y provocaste un resultado, tu conducta va a ser culposa. Ahora, lo que tienen que también ver, y eso lo vamos a ver después en unidad 7, es que no todos los tipos penales son dolosos, culposos, perdón, sino que son culposos solamente algunos tipos penales, que son los que están expresamente enumerados en el Código Penal. Bien, entonces algunos son, vuelvo al punto, ¿no? Algunos nada más son culposos, como por ejemplo el artículo 84, que me habla del tipo de homicidio culposo, después el artículo 94, que habla de las lesiones culposas. Bien, después tengo los tipos de lesión. En los tipos de lesión, esto es igual, sería como una clasificación por el grado o la intensidad de afectación a los bienes jurídicos. En los tipos de lesión, la consumación supone ya la lesión del bien jurídico protegido, ¿no? Como el homicidio que obviamente requiere la muerte de la persona, ¿sí? O la estafa que exige que la víctima haya sufrido un perjuicio patrimonial. Ahora, los tipos de lesión van a ver después que pueden ser de resultado o de pura actividad, que ya voy a ir con eso. Después tienen los tipos de puesta en peligro que exigen justamente que el bien jurídico haya sido supuesto en algún tipo de riesgo, pero van a ver que los tipos de lesión los tipos, perdón, de peligro pueden ser de peligro concreto o de peligro abstracto. El peligro puede ser concreto, por ejemplo, cuando el bien jurídico deba correr realmente una situación de riesgo, como sería el caso de un abandono de personas, porque la consumación, si ustedes miran el 106, dice que basta con que vos pongas en peligro la vida o la salud de otro, ¿sí? O sea, realmente el bien jurídico debería entrar en una real situación de riesgo o de peligro em, para que se considere, ¿no? Consumado el tipo penal, ¿sí? Ahora bien, diferente va a ser el tipo de peligro abstracto que se va a dar cuando el tipo describe una conducta que por su sola comisión representa un riesgo según la experiencia general, ¿no? Como el caso, no sé, del delito de envenenar o adulterar aguas u otras sustancias, o sea, que por envenenar el agua que pueda ser tomada por otras personas ya es suficiente, o sea, no hace falta realmente que alguien tome el agua y entre en riesgo de muerte, ¿sí? Entonces la consumación alcanza a eso, ¿no? A que vos envenenes o adulteres el agua y que eso genere un peligro para la salud, pero no te exige realmente
que las personas ingresen en esa situación de riesgo. El problema por ahí que puede tener los delitos de peligro abstracto es que son de dudosa constitucionalidad, porque si yo no, a ver, si yo no estoy castigando justamente una conducta que puso en real peligro al bien jurídico, entonces ¿por qué se castiga? ¿Por el solo hecho de haberla realizado? ¿Me explico? Entonces tiene esa cuestión, ¿no? De inconstitucional o posible afectación al peligro de culpabilidad, porque ¿cómo te van a castigar si no generaste ninguna clase o si no generaste ningún tipo de riesgo, ¿no? Para el bien jurídico. Bien. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? No, profe. Bueno, los demás. Bien. Tipos de resultado. Bueno, los tipos de resultados son aquellos cuya estructura comprende una acción y un resultado material o externo que se relacionan a través de un nexo de causalidad y de una relación de imputación objetiva, ¿no? Como por ejemplo en el caso del artículo 79 del Código Penal, porque además de la acción de matar, se va a exigir obviamente la muerte de la víctima, ¿sí? Incluso también eh, en el caso del delito, estoy pensando, por ejemplo, el caso del delito de daños del artículo 183 que se consuma cuando el autor destruya o haga desaparecer, etcétera, una cosa mueble o inmueble, un animal, ¿sí? Entonces, vos sí o sí vas a necesitar que realmente se dañe el objeto. Por eso los tipos penales de resultado tienen justamente como efecto material del ilícito que puedan ser o instantáneos en el caso de un homicidio o pueden ser permanentes como por ejemplo cuando el resultado lesivo se prolonga en el tiempo según la voluntad del autor, ¿no? Como por ejemplo el caso de un secuestro. Y siempre recuerden que los tipos de resultado material admiten tentativa, que se daría cuando el autor realiza, por ejemplo, un movimiento corporal, pero no se da el resultado. Entonces ahí existiría una posibilidad de realizar una imputación por un delito tentado, siempre que obviamente se den, ¿no?, los demás elementos exigidos para la tentativa, que después lo vamos a ver. Después tendrán los delitos de pura actividad, que son aquellos que se consuman por la simple acción desarrollada por el autor, como por ejemplo en el delito de falso testimonio, porque la norma castiga, por ejemplo, al testigo que no dice nada o que calla la verdad. ¿Sí? En esta modalidad, como ustedes ven, por el hecho de no decir la verdad o de no prestar declaración ya es suficiente con que se realice esa acción para que el tipo penal quede configurado. O sea, no se exige ninguna afectación y ningún daño de los bienes jurídicos. Después, bueno, en cuanto a quién es el autor, ¿no?, del tipo penal o del delito, los tipos penales pueden ser comunes, que son los que pueden ser cometidos por cualquier persona. Homicidio, hurto, estafa, robo. Y la gran mayoría, en realidad, de los tipos penales del Código Penal. Ahora, los tipos especiales eh, son aquellos tipos penales que exigen una determinada calidad en el autor. Entonces, no pueden ser realizados por cualquier persona. Pero dentro de los tipos especiales tienen que distinguir si son propios o impropios. El tipo especial propio sería cuando el tipo penal en la figura básica exige una característica, una cualidad en el autor, como el ejemplo de malversación de caudales públicos,
que es el que exige que el autor sea un funcionario público. Bien. Y los tipos especiales impropios van a ver que la calidad especial del autor no es un requisito de la figura básica, pero termina operando como circunstancia agravante o atenuante, ¿no? Como en el caso del homicidio agravado por el vínculo, donde autor solamente puede ser ascendiente, descendiente, cónyuge, o en el femicidio, por ejemplo, donde el autor solamente puede ser un hombre, ¿no? Siempre que hablamos de hombre, estamos hablando en sentido biológico. Eso siempre, acuérdense. Hombre en sentido biológico. Acuérdense que el Código Penal es naturalista, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso de que el Código Penal sea naturalista? Nada, significa básicamente que tenemos en cuenta lo que serían, en cuanto a lo biológico, ¿sí? Se tiene en cuenta solamente lo natural. Entonces, porque hay muchos casos donde dicen femicidio, el hombre, la mujer que se autopercibe como hombre mató a su pareja, y en realidad está mal. ¿Por qué está mal? Porque justamente no es hombre en sentido biológico, sino que es mujer en sentido biológico, así que no podría ser en ese caso un femicidio. Bien, ¿alguna pregunta que tengan de la unidad 5 antes de empezar a hacer una introducción a este tema? No, profe, desde acá sería unidad 6. Sí, 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 sí. Bueno, es una introducción nomás para quedarme en nexo de causalidad e imputación objetiva. A ver, la primera, fase en la imputación de un delito es que nosotros empecemos a verificar que el comportamiento que estamos analizando se adecue al tipo objetivo de alguno de los tipos penales de la parte especial del Código Penal, ¿sí? Y en todos los casos van a ver que los tipos penales contienen una descripción que va a requerir ciertos elementos en el aspecto objetivo, un sujeto activo, pasivo, acción, resultado, etcétera, ¿sí? Ahora, también después el tipo me va a exigir un aspecto subjetivo, los efectos de identificar si hay dolo o culpa, ¿no? Por parte del autor, ¿sí? Por eso en la unidad 6 nosotros vamos a ver lo que es el tipo activo doloso. Bien, y el tipo activo doloso recuerden que es congruente porque necesariamente tienen que coincidir los dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Ahora, esto algo habíamos hablado en la clase de ayer, donde yo les decía, recuerden que en el aspecto objetivo ustedes van a ir describiendo todo lo que ha acontecido externamente, o sea, todo lo que pasó por fuera, ¿sí? Todo lo que yo pueda describir por fuera es eso lo que voy a analizar en el aspecto objetivo. O sea, a lo que voy es que en el aspecto objetivo yo nunca, por ejemplo, puedo decir, el sujeto quiso matar y por eso mató. No, porque eso ya va a terminar siendo incorrecto. Entonces, en el aspecto objetivo yo voy a decir, Juan agarró el arma, disparó, causó la muerte, pero nunca tengo que hacer apreciaciones subjetivas, ¿sí? Pues para eso tengo el aspecto subjetivo donde recuerden que nos vamos a comenzar a meter, ¿no? Dentro de la cabeza de la autora los efectos de determinar si actuó con dolo o culpa. Entonces lo que nosotros vamos a ver en el aspecto objetivo justamente es todo lo externo, ¿sí? Entonces, según González, fíjense cuáles son los elementos del aspecto objetivo del tipo doloso. Por un lado voy a tener la acción típica, que va a ser el comportamiento típico que está descrito mediante un verbo en el tipo penal. Si ustedes van al artículo 79, por ejemplo, sería el matar, ¿sí? Y hay tipos penales que solamente, como el homicidio, ¿no? Que solamente prevén
que contienen, digamos, una descripción que solo prevé el núcleo. Pero hay otros tipos penales que prevén referencias, es decir, que el legislador, además del verbo, describe referencias que condicionan la adecuación, ¿no? Siendo en consecuencia elementos ocasionales, que ya vamos a ver. Elementos ocasionales significa que pueden o no estar presentes dentro del tipo penal. Incluso fíjense que el elemento ocasional justamente es el objeto. ¿Qué sería el objeto en este caso? El objeto sería sobre qué va a recaer la conducta del autor. Pero González distingue bien lo que es el objeto de la acción y lo que es el objeto de la agresión. Fíjense, dice, el objeto de la acción, dice, es el bien jurídico protegido. O sea, siempre el objeto de la acción es el bien jurídico protegido. O sea, en este caso sería la vida humana, ¿no? Y el objeto de la agresión sería, a ver, sobre el qué recae la acción del sujeto. O sea, por ejemplo, el objeto de la agresión en el ejemplo del homicidio sería el cuerpo de la persona. Ahora vamos al robo. El objeto de la acción sería, o el bien jurídico protegido en el robo es la tenencia. Así, la tenencia. En cambio, el objeto de la agresión sería el teléfono celular, la cámara fotográfica, el auto, etcétera, que se roba, ¿sí? Después también, bueno, voy a tener los sujetos del delito. El sujeto, siempre va a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo obviamente es la persona que realiza la conducta descrita en el tipo penal y el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido por la norma, ¿sí? Incluso ahí voy a hacer una aclaración que en algunas ocasiones el sujeto contra el que se dirige la acción por ahí no coincide con la víctima del delito. Pues yo puedo tener el ejemplo de una estafa, logrando que el cajero del supermercado me entregue una suma de dinero mediante engaño. Esa acción fue dirigida contra el cajero, pero ¿quién es la víctima? Va a ser el dueño del supermercado, ¿no? Que es el que termina sufriendo el perjuicio patrimonial, ¿sí? Por eso el sujeto pasivo, recuerden, es el titular, en este caso, del bien jurídico protegido. Y bueno, y después también van a tener circunstancias típicas, ¿no? Que hay algunos tipos penales que te piden o lugares o momentos, ¿no? De realización de la conducta. Por ejemplo, con relación a circunstancias de lugar, sería el caso de los delitos que deben ser cometidos en determinado espacio, como por ejemplo el robo en despoblado, ¿sí? O según las circunstancias sería, por ejemplo, la modalidad de hurto calificado que hace referencia a que la acción se realice, por ejemplo, en ocasión de un incendio o de un naufragio o de algún accidente o no sé si la víctima está convulsionando y vos aprovechaste esa situación para cometer, ¿no? El hurto. Bien. Después, bueno, también tenemos elementos descriptivos que ocasionalmente están contenidos en los tipos penales, que son aquellos cuya percepción se realiza a través de los sentidos sin necesidad de hacer ninguna clase de valoración. Y después puedo tener elementos normativos, que estos no pueden ser captados a través de los sentidos, sino que exigen una valoración que en la mayoría de los casos es jurídica, como ocurre, por ejemplo, en el caso del hurto, ¿sí? El tipo penal te dice que el objeto de apoderamiento es una cosa mueble ajena. Entonces yo tengo que ir al Código Civil para ver qué significa cosa, qué significa mueble, qué significa ajena, por ejemplo, ¿sí? Y también otro ejemplo de elementos normativos, la valoración que se exige es una valoración de tipo cultural. Por ejemplo, voy al artículo 120 del Código Penal, donde nos habla del abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Fíjense que en esa circunstancia tampoco es factible
decir, sí, la víctima es inmadura sexualmente. No, yo tengo que averiguar la significación jurídica de esa exigencia del tipo penal y fijarme cuál es el criterio rector, ¿no? Para determinar si la persona es o no inmadura sexualmente, ¿sí? Obviamente que eso se va a hacer según el estudio que haga, ¿no es cierto? O el informe o el análisis que haga de la víctima un perito para determinar si tiene o no inmadurez sexual. Pero a lo que voy es que por medio de los sentidos nosotros eh, no podemos afirmar, eso quería decir, si la persona es o no es inmadura sexualmente o porque, no sé, tenga 15 años es inmadura, no se sabe, porque vuelvo a ese punto, ¿no? Eso va a depender mucho de cada caso o de cada situación en particular. Bien.